Bienvenido, Paolo, al último capítulo de tu carrera. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar el regreso de Paolo Guerrero, que fue presentado en Matute a estadio lleno. Y pese a no poder coincidir con la foquita, se reunieron en un abrazo, mientras sonaba de fondo un refrán muy aliancista. Primero buenos amigos y luego a darle al balón, porque José Paolo Guerrero González tendrá probablemente el desafío más simbólico de su carrera, en una cita con la historia, que además es una revancha que no le pertenece solamente a él. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar, quería invitarte a que me sigas también en mi canal secundario Fanodric, donde hago streams los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9:30 de la noche, hablando de fútbol y mucho más. Así que te invito a que te suscribas ahí también y actives la campanita. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Paolo Guerrero fue presentado en una tarde sin precedentes. ¿Hubo otros regresos importantes al fútbol peruano? Por supuesto que sí. Pero no recuerdo, o mejor dicho no hay, un capítulo como este. Con tantos idas y vueltas, pero principalmente con la respuesta de la gente, del hincha. Porque si bien hay opiniones divididas con respecto a la llegada de Guerrero, Alianza, que tiene 40 años y demás, la respuesta de un gran sector de hinchas blanquiazules es clarísima. Te esperamos toda la vida y ahora tan solo te pedimos que nos saques campeón. Para eso llega Paolo Guerrero en este torneo Clausura 2024. Pero cuando digo que es un evento sin precedentes, no lo digo tanto por el show, el espectáculo, el juego de luces. Eso pasa a ser secundario. Hay un detalle enorme en el regreso de Paolo Guerrero y no pasa tanto por él, sino por la respuesta de la gente. La presentación de Guerrero llenó Matute un día en el que Alianza no jugaba contra nadie. No había un partido amistoso, no era la noche blanquiazul, ni tampoco un partido del torneo local. Era simplemente Guerrero entrando a la cancha, saludando a la gente y después entrenando con sus compañeros. Parece poco, pero el solo hecho de saber que Guerrero ya era jugador de Alianza Lima convocó a cerca de 30.000 hinchas blanquiazules, que no ingresaron a puertas abiertas. Eso es otro detalle. En una presentación que fue pagada, el hincha de Alianza Lima quiso ir a ver a su número 9, aquel que se demoró más de la cuenta en volver, pero el amor sabe perdonar y tampoco entiende de razones. Para todos aquellos que se preguntan por qué se ilusionan con Guerrero, si está acabado, si tiene 40 años, si ya debería retirarse. El amor perdona y tampoco entiende de cuestiones lógicas, simplemente ama y ya está. En el caso de Paolo Guerrero, siempre fue un sueño para los hinchas, o para una gran mayoría en la que me incluyo, verlo con la camiseta de Alianza Lima. Cuando hace una década lo vi en el Día del Hincha Blanquiazul vistiendo la camiseta en un amistoso con Farfán, con Pizarro, yo jamás imaginé que su regreso tardaría exactamente 10 años en producirse. Una década en la cual Paolo Guerrero jugó en Brasil, tuvo un paso corto por Argentina, logró salir campeón en Ecuador y estuvo por Trujillo incluso antes que en Matute. Tampoco se puede negar que desde hace un rato Paolo venía insistiendo para ser contratado por Alianza, porque Paolo ya un poco más en los medios rogaba que desde el club lo llamaran. Y a comienzo de este año se le descartó. El gerente deportivo Bruno Marioni dijo que no encajaba en los planes Paolo Guerrero. Algunos hasta despreciaron su llegada, decían que iba a ser un problema, que iba a ser un jugador que partiera el vestuario, entre tantas otras cosas más. Lo cierto es que el transcurrir de los partidos y la falta de jerarquía de Alianza Lima en los partidos importantes del año hizo que se replantearan muchas cosas. Una de esas, contar con Paolo Guerrero, un símbolo del fútbol peruano que también quiere trasladarse al aliancismo, aquella pasión que profesa desde muy chico y que está en su sangre. Realmente, Paolo Guerrero vuelve a Alianza Lima y es también una oportunidad de hacer historia. En un año como este, el área de marketing tuvo detalles muy importantes para la presentación de Guerrero, anunciándolo el 1 del 9 del 24, usando la espalda de Guerrero, cual grito de protesta para aquel tetracampeonato que cumple ya 90 años y que la Federación Peruana no se animó a reconocer, pero tampoco a negar, porque, en el tema del título del 34, la Federación Peruana
peruana no ha expresado respuesta alguna al reclamo de Alianza Lima, ni una respuesta positiva como tampoco negativa, porque ello implicaría que Alianza eleve su reclamo hasta el TAS. Tan solo necesita la negativa de la Federación Peruana para poder acudir a un ente superior. Que Paolo Guerrero lleve la número 34 y sea presentado en esta fecha en específico hace que su regreso esté cargado de numerología y simbolismo fuertes, pero ninguno tan fuerte como el de su tío, Caico González Ganosa. Para los que no recuerdan, hace muchos años, cuando Guerrero estaba en Alemania e incluso en sus primeros años en Brasil, sufría de un pánico a volar. Este mal que debería ser tan ajeno a los futbolistas que viajan por todo el mundo compitiendo, y aunque con el tiempo superó este problema, tenía un origen muy claro. El tío de Paolo Guerrero fue arquero de Alianza Lima en aquella campaña de 1987, acompañando a los potrillos que ganaron en la selva, pero que nunca volvieron a pisar Matute. En el mar de Ventanilla descansan los hijos de la victoria, como reza la canción, y ahí se terminó una de las generaciones que pudo haber sido brillante para Alianza Lima. Es por esto que quiero contarles un detalle que para mí es muy importante en el regreso de Paolo Guerrero, porque la caída del Fokker está indirectamente relacionada también con Paolo Guerrero. Él perdió a su tío, el hermano de Doña Peta, y 37 años después, su sobrino, que pisara alguna vez el gramado de Matute con él, va a defender la camiseta de Alianza Lima en el año que el clásico rival celebra su centenario. Todos estos detalles se magnifican mucho más si yo les cuento cómo terminó aquel campeonato de 1987. A los más grandes no necesito explicarles, al contrario, debería yo pedirles detalles porque no me tocó vivirlo. Pero para que los más jóvenes sepan, para el año 1987 Alianza Lima atravesaba ya una sequía importante. Tras el último bicampeonato, habían transcurrido ya 9 campañas sin que Alianza pueda gritar campeón. En el año 86, también con la generación de los potrillos, el título se les escapó en la final contra el San Agustín. Pero ya un año más maduros y con el Potrillo Escobar brillando, Alianza Lima se perfilaba para ganar el torneo descentralizado y jugar la final contra la U, que había sido ganador del torneo regional. Sin embargo, cuando Alianza estaba puntero tras ganar en la selva, ocurrió la tragedia del Fokker y el equipo aliancista tuvo que renacer de las cenizas con jugadores que llegaron prestados de Colo-Colo, como cuenta la historia, y también vimos el regreso de leyendas como Teófilo Cubillas, que salieron del retiro para reforzar de emergencia a un equipo que tenía que seguir jugando, pese a que las lágrimas en el suelo ni siquiera habían secado. Alianza tuvo la facilidad de jugar el resto del campeonato en Lima y los equipos estuvieron de acuerdo, considerando que Alianza ya estaba bastante en desventaja al tener un equipo completamente nuevo y con jugadores que hasta hace poco habían estado retirados, como el caso de Teófilo Cubillas. Con ese equipo de emergencia que continuó la campaña de los potrillos, Alianza Lima ganó el torneo descentralizado y jugaría la final contra la U. El desenlace del campeonato de 1987 se jugaría recién en marzo de 1988. Aquella final en el Estadio Nacional se iría convirtiendo en el tiempo en el clásico más importante de la historia para la U. Y la razón es sencilla. La U ganó 1-0 con gol de Fidel Suárez. Alianza jugó con uno menos desde los 40 minutos por expulsión del patrón Velázquez. El árbitro, según cuenta el propio Cubillas, favoreció mucho a los cremas, consagrándose campeones nacionales, en una noche en la cual, salvo los hinchas de la U, todos querían ver campeón Alianza porque empatizaban con lo que había ocurrido en el Fokker y por la forma en la cual el equipo blanquiazul tuvo que rearmarse de emergencia. Pero ¿por qué digo que esa final terminó convirtiéndose en la más importante para la U hasta los tiempos que corren? El motivo es sencillo. Alianza no pudo cortar su sequía de campeonatos, la cual se extendería hasta 1997. Alianza pasó entonces 19 años sin salir campeón. Aquella larga sequía podría haberse cortado con la generación de los potrillos, o quizás con aquel equipo que resurgió de las cenizas. Lamentablemente la tragedia del Fokker extendió la sequía de Alianza Lima a casi 20 años, y en el medio del 87 al 97, tanto Sporting Cristal como la U ganarían varios títulos. Específicamente los cremas superaron a Alianza en títulos nacionales durante la década de los 90, como consecuencia de aquella generación fallida de Alianza Lima. Hasta el año 1987, Alianza era el equipo con más copas nacionales del fútbol peruano, y por eso aquella definición terminó marcando un punto de quiebre. Cuento esto para que entiendan lo importante que
es el regreso de Paolo Guerrero en el año del centenario de la U. El sobrino de Caico González Ganosa es la célula viva de un integrante de aquella generación, que ha regresado con 40 años, es cierto, pero quizás en el momento justo para dar un golpe igual de importante en la historia. Porque si la U en el 87, o específicamente en el 88, ganó aquella final y empezó a ganar títulos sobre el mal momento de Alianza Lima, si Paolo Guerrero, desde el lugar que le toque, consigue hacer que Alianza sea campeón en el centenario de la U, esa será la revancha que los potrillos no pudieron tener. Y por eso Paolo Guerrero, más que una deuda con el hincha de Alianza, tiene una cita con la historia. Un desafío de esos que le encantan a un predestinado como él. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Un pedacito de revancha de aquel equipo que resurgió de las cenizas la tuvo hace unos días Letelier, el arquero chileno que Colo-Colo nos prestó para afrontar aquel difícil momento. Se consagró campeón del fútbol femenino dirigiendo a Alianza Lima en una final frente a la U, como marcándole los pasos que Paolo Guerrero tiene que seguir y que el hincha de Alianza Lima espera poder vivir. No olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita si este video te ha gustado. Aquí hay otras opciones que te podrían interesar y sin mucho más que decir, me despido y como siempre, toda la vida, ¡arriba Alianza!